Bueno, chicos, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, maestra. Muy bien, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, chicos, el día de hoy pues me alegra nuevamente verlos aquí en nuestra clase de Ciencias Sociales. Les recuerdo por ahí las personas que se están conectando. Estamos en ciclo 3, ¿listo? Verifiquen por favor su ciclo, verifiquen los links, ¿listo? Bueno, el día de hoy entonces vamos a continuar con nuestras actividades normales. Vamos a iniciar entonces con las recomendaciones. Por favor, micrófonos y cámaras apagados, chicos. Y pues vamos a ir iniciando entonces con nuestra frase que traemos siempre para reflexionar, ¿no? Les voy a compartir la frase por el chat y pues ya la reflexionamos un poquito. Listo. Se las acabo de enviar por el chat. Dice, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. ¿Listo? Nuevamente retornamos entonces a nuestras reflexiones personales, a esas reflexiones que nos ayudan a nosotros a crecer como seres humanos. Recuerden que intentamos también hacer un complemento personal y pues la idea es que con esta frase es que ustedes consideren, chicos, que si cada uno de ustedes no confía en sí mismo, difícilmente los demás van a poder confiar en nosotros, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es tener confianza de que nosotros podemos hacer las cosas. Si garantizamos, si tenemos esa confianza de que vamos a hacer las cosas, pues vamos a garantizar que los demás puedan confiar en nosotros, que vean esas capacidades en nosotros. Pero si nosotros mismos estamos diciendo todo el tiempo que no podemos, que no somos suficientes, que no lo vamos a lograr, pues ¿cómo le podemos decir al otro que crea que nosotros sí podemos hacerlo? ¿Cierto? Entonces, nuevamente, chicos, recuerden que el primer secreto del éxito es que ustedes confíen en sus propias capacidades. Confíen en que lo pueden hacer y confíen en que los demás los están viendo con esos mismos ojos que ustedes se miran. ¿Listo? Espero que les sirva, chicos. De pronto la puedan compartir con alguien para que la tengan en cuenta también más adelante. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar, chicos, yo quisiera preguntarles si de pronto tenemos dudas, preguntas, algo que tengamos que dialogar. No, señora, yo por mi parte no. Listo, muy bien. Es que iniciamos la clase y al final de la clase ya saben que nos queda muy poquito tiempo. Entonces la idea es que las preguntas me las hagan al inicio, ¿sí? Porque pues ya al final cuando se nos corta el espacio, pues de pronto es un poquito más difícil. Pero bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces voy a compartirles. Sí, profe, una pregunta. Pregúntame. Profe, lo que pasa es que yo estaba un poquito atrasada porque yo entré como 4 clases después Sí. y estaba mirando y la clase de agosto 14 no la encontré. ¿Ahí qué pasa? Bueno, en ese caso debes comunicarte con el director de sede, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que yo soy quien graba las clases, pero esas Sí. clases yo se las envío a los directores de sede para que las suban al canal de YouTube, ¿listo? Ujú. Entonces, pues tendrías que comunicarte con él, de pronto preguntarle, pues por lo que te digo, porque no soy yo quien las sube. Entonces, pues Mm. tendríamos que preguntar allí directamente. Sin embargo, pues de pronto intentar revisar también en diferente orden. A veces no las suben directamente una tras otra. Entonces podrían verificar, pero pues podría casi que garantizarles que ahí en el canal de YouTube están todas las clases, ¿listo? Pero si no les aparece alguna, por favor, comuníquense con el director que los registró a cada uno, ¿listo? Bueno, listo, gracias. Listo, muy bien. ¿Otra pregunta o comentario o vamos iniciando? Para mí era eso. Listo, muy bien. Chicos, ¿quién me ayuda con las lecturas del día de hoy? ¿Te ayudo?
Bueno, sí, puede ser. Bueno, Listo, recuérdame tu nombre, por favor. Isabel Sánchez. Isabel, listo. Entonces ayúdame, Isabel. Empecemos desde la 122, fue en la que nos quedamos la clase anterior. Entonces iniciemos de todas maneras con esa y comenzamos la explicación de todo, ¿listo? Bueno, la 122. La capital del Imperio Bizantino era Estambul, Bizancio, Constantinopla, Macedonia. Listo. ¿Cuál respuesta marcaron acá? La C. Constantinopla. La C, muy bien, listo. Y antes de continuar, entonces recuerden, estamos hablando de los imperios que estuvieron en el territorio, parte del territorio de Europa y parte del territorio asiático, ¿sí? Porque ellos comparten frontera, recuerden que esos continentes no están separados por ningún río, sino que en territorio ellos están juntos, ¿sí? Entonces, pues hemos tenido varios imperios allí. Estamos hablando, les recuerdo solamente para refrescarles un poquito la memoria, que estamos hablando entonces de los imperios que habitaron en ese lugar y puntualmente para el caso del imperio bizantino, recuerden que en ese momento la capital era Constantinopla, ¿sí? De pronto sí pueden llegar a confundirse y sí quiero explicarles esta parte, y es que Bizancio se llamaba antes, ¿listo? Primero la ciudad se llamaba Bizancio, por eso el imperio se llamaba bizantino, ¿sí? Pero después, pues cuando llega Constantino al poder, él funda Constantinopla, pues en su nombre, y queda la ciudad llamada Constantinopla. Muchísimo tiempo después de que pasan bastantes cosas en ese territorio, pues le colocan el nombre Estambul. ¿Listo? Si ven que ahí mismo tenemos como el nombre de todas. Hoy en día, chicos, si ustedes buscan en Google Maps, por ejemplo, Bizancio no les aparece, ¿sí? O Constantinopla no les aparece. La ciudad que les aparece hoy en día es Estambul, pero miren que fue la misma que en un momento fue Bizancio y que en un momento fue Constantinopla. Pero para el imperio bizantino la capital se llamaba Constantinopla. ¿Listo? Muy bien, vamos con la 123. La ciudad de Constantinopla estaba situada en A, el mar Mediterráneo y Mar Negro. B, el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. C, el mar Mediterráneo y el Mar Caspio. D, el mar Mediterráneo y el Mar Muerto. ¿Cuál respuesta marcaron acá? La Profe, Listo, marcamos la A. Correcto, la respuesta correcta es la A. Sin embargo, les quiero compartir, chicos, para que ustedes también, para que ustedes lo vean, ¿listo? No solamente para que quede como en la charla, sino para que lo podamos ver. Entonces, espérenme, ya les voy a compartir. Bueno, acá ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí. Listo. Entonces, miren lo que les digo. La ciudad hoy en día tenemos que buscarla como Estambul, ¿sí? Si la buscamos de otra manera no nos va a aparecer. Estambul entonces nos va a decir aquí Google Maps que queda pues en este lugar, ¿listo? Ahí está la famosa iglesia de Santa Sofía, que pues también tiene gran impacto en ese momento de la historia. ¿Cómo podemos nosotros buscar la respuesta? Pues miren que empezamos a alejarnos y algunos por ahí me decía, profe, pero es que mire que aquí el primer mar que aparece es el mar de Mármara, ¿sí? Sin embargo, dentro de las opciones que nos colocan ahí, pues empezando, el Mármara no está ahí. Entonces tenemos que alejarnos un poquito más, pues igual el mar de Mármara es un mar súper chiquito, pues comparándolo con el mar Mediterráneo y el Negro, ¿listo? Miren que aquí vuelve a aparecer otro mar, que es el mar Egeo, pero nuevamente en las respuestas que nos dan tampoco está el Egeo, ¿listo? Entonces seguimos alejándonos un poquito más y entonces los dos mares grandes que están, digamos, como en esa frontera de Estambul, pues miren que al norte tenemos el Mar Negro, ¿sí? Y miren que al sur, pues un poquito al suroccidente,
tenemos entonces el mar Mediterráneo, ¿listo? Esto, chicos, para las personas que de pronto no se ubican bien en lo que estamos hablando. Miren que si nos alejamos un poquito más, estamos aquí hablando de Europa y esto es lo que les estaba comentando anteriormente, que miren que la parte de Europa, Europa es este pedacito pequeño de acá y miren dónde está la flecha, si la colocamos un poco hacia la mitad, ahí más o menos, ¿no? No es con exactitud, pero más o menos por aquí es que empieza Asia. Si ven que ellos no tienen una división como por ejemplo aquí la tienen África y Europa, no, sino que la de ellos es como imaginaria, ¿sí? Es por los países que ya lo conocemos, ¿listo? Pero para que se ubiquen de qué es de lo que estamos hablando, porque ya si nos vamos un poquito más lejos, pues miren que estamos hablando de Europa y de Asia, porque América pues queda ya por aquí un poquito lejos. La historia que estamos conociendo en este momento es acá, la europea. ¿Listo? Entonces, los mares ya se ubicaron en el mapa, ya estamos ahí todos y ya vimos que entonces es el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, que sería entonces la respuesta A. ¿Listo? A la 123 la respuesta correcta es la A. Listo. Pasemos a la 128. Perdón, 124. En el siglo VI, bajo el gobierno del emperador Justiniano Bizancio, se extendió por gran parte de las costas de Europa, Asia y África sobre el Mediterráneo y uno de sus grandes logros fue adaptar la cultura pagana al cristianismo. En el siglo XI se agudizaron las diferencias entre la Iglesia Occidental Católica Romana y la Iglesia Oriental Bizantina, el hecho que provocó la ruptura definitiva del cristianismo fue A. La orden del emperador León III de distribuir las imágenes religiosas. B. El rechazo del patriarca de Constantinopla de la superioridad del Papa. C. Las frecuentes disputas religiosas que ocasionaron guerras civiles. D. La interpretación del emperador bizantino en asuntos eclesiásticos. Listo. Vamos a ver entonces qué respuesta marcaron acá. La B, profe. B. Yo tengo la B. La B. Listo, muy bien. Entonces la respuesta de la 124 es la B. El rechazo del patriarca de Constantinopla de la superioridad del Papa. ¿Listo? 124 es la B. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que nosotros tenemos una situación y es que siempre el imperio bizantino con esa parte del Islam, pues ellos tuvieron bastantes choques. ¿Listo? Entonces, esa ruptura definitiva de ese cristianismo, lo que se hace es cuando ya se empiezan a tener discusiones sobre a quién se le debe hacer caso. ¿Listo? De una manera muy abstracta, imagínense, por ejemplo, lo que puede llegar a ocurrir en su casa, ¿sí? Si, por ejemplo, en su casa una persona, está el papá y la mamá, y solamente, por lo general, uno de los dos es el que tiene las decisiones, o en ocasiones son los dos, pero ellos hablan antes de tomar las decisiones, pues por lo general se encuentra un hogar unido, se encuentra una nación única, ¿cierto? Pero si por el contrario en la casa hay opiniones diferentes, pues se percibe, o no solamente en la casa, sino inclusive hablemos de la familia, si hay opiniones diferentes, se generan dos bandos, ¿no? Entonces hay unos que apoyan X y hay otros que están en contra. Entonces, así como sucede hasta en las mejores familias, así mismo sucede en este tipo de imperios. ¿Listo? Antes de que sigamos a la siguiente pregunta, discúlpenme ahí la redundancia, quisiera compartirles nuevamente el mapa para que nos ubiquemos, porque lo que les he dicho, ¿no? No es solamente quedarnos con la respuesta, sino que también miremos un poco de qué nos están hablando para que podamos salir también con algo aprendido en nuestras clases.
Entonces les voy a compartir. Entonces el mapa, me avisan por favor, espérenme, ya les comparto. Listo, entonces ya les estoy compartiendo aquí el mapa. Es un mapa muy similar al que les acabo de compartir cuando estábamos viendo Estambul. ¿Listo? Donde tengo la flecha, vengan, miro a ver si puedo rayarles aquí. Listo. Aquí donde les acabo de hacer el círculo rojo, entonces podemos decir que es Estambul, ¿no? Ahí estábamos en el mapa de ahorita. Qué pena, chicos. No. Listo. Y entonces ahora en pantalla entonces estamos viendo el mapa del Imperio Romano. ¿Listo? Miren que en la misma pregunta nos van orientando. Dice, en el siglo XVI, bajo el imperio, perdón, bajo el gobierno de Justiniano, Bizancio se extendió por gran parte de las costas de Europa. Entonces miren que acá en el mapa lo estamos viendo, ¿no? Estas son las costas de Europa, lo que hoy en día conocemos como España, Francia, Italia. En ese momento era Macedonia, hoy en día lo conocemos como partecito de Grecia, ¿listo? Toda la parte norte que está de color verde, rojo, ¿listo? Lo tenemos como el Imperio Romano en Europa. Pero en el texto también nos están hablando de que se ocupó también una parte de Asia, ¿listo? Entonces, pues hay gente que no cree, hay gente que dice que el Imperio Romano solamente estuvo en Europa, pero miren que ellos necesitaban las costas de África. ¿Por qué las necesitaban? Porque Ujú. todo esto eran puertos, ¿sí? Todo esto eran puertos y en los puertos que hay, intercambio comercial, ¿listo? Hagan de cuenta que esto que ustedes están viendo en el tablero es lo que hoy en día son los centros comerciales, ¿listo? Entonces, en cada puntico negro, hagan de cuenta que era un centro comercial, pues eran puertos en donde lo que se hacía era el intercambio de mercancías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, traían los productos, en su mayoría eran alimentos que se traían de África, por ejemplo, de Asia. Entonces, miren que el texto también nos habla sobre Asia. Y pues acá tenemos subrayado en el tablero justamente esa partecita de Asia que también se alcanza a impregnar, ¿listo? Se los comparto, chicos, porque muchas veces miren que tocamos los temas, pero no sabemos de los territorios que estamos hablando, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los continentes que estamos involucrando aquí? Exclusivamente Europa, África y Asia. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la fecha del descubrimiento de América, ¿sí? Cuando se llegue a la fecha del descubrimiento de América, entonces América entra en parte también de ser propiedad de Europa, pero ya las condiciones son un poquito diferentes, ¿listo? Pero quiero que nos vayamos ubicando también en los mapas porque a veces nos hace falta un poquito de lectura frente a estas situaciones, ¿listo? ¿Preguntas? No, profe. Listo, muy bien. Entonces ahora sí pasemos por favor a la 125. Bueno, la civilización bizantina se extendió por los territorios orientales del antiguo Imperio Romano, incluso durante el reinado del emperador Justiniano 527 y 565. Se intentó anexar la parte occidental mediante las guerras contra el Imperio germánico. Según el texto, el Imperio bizantino se caracterizó en sus inicios por a. La extensión territorial del Imperio bizantino.
B, su expansión en los territorios. C, las guerras contra los pueblos que invadía. D, todas las anteriores. Listo, ¿cuál marcaron acá? La A, La profe. C. La C. La Yo Bueno, tengo la A, profe. También marqué la A. bueno, la respuesta correcta en la 125 es la D. ¿Listo? La D de dedo. Todas las anteriores. ¿Listo? Y pues nuevamente les explico entonces. Recuerden que estamos hablando entonces de el Imperio Bizantino, ¿sí? El Imperio Bizantino es un imperio que lo que está intentando hacer es recuperar todos esos territorios que se habían perdido, ¿sí? Porque había un gran dominio de los territorios en el Imperio Romano, ¿sí? Pero acuérdense que yo les explicaba en una clase que tener todo ese territorio, les voy a compartir nuevamente, hoy fue clase de mapas. ¿Listo? Les comparto nuevamente. Imagínense, por ejemplo, un rey que viviera en lo que hoy en día es España, por ejemplo. ¿Cómo llegaba él en ese momento? Porque hoy en día sí puede llegar a darse el caso, pero en ese momento, sin comunicaciones, sin celulares, sin aviones, sin trenes, sin nada de eso, ¿cómo podía, por ejemplo, un rey que se encontrara en España venir a gobernar hasta Asia? ¿Sí? Cuando el mismo viaje se alcanzaba a demorar inclusive un año, si no es que era más tiempo, el que se podría llegar a demorar, pues el viaje del rey, ¿no? Porque ya habían otros viajes, digamos, de mercancías que podían ser un poco más rápidos. Pero pues el rey que iba punto por punto, haciendo parada en todas partes, visitando a todos, era imposible. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el imperio llegó a ser tan grande que ningún rey logró dominar en su totalidad y ellos empezaron a perder muchos territorios, ¿sí? Entonces, lo que empezaron a hacer desde el imperio bizantino fue intentar recuperar esos territorios que se habían perdido en su momento. Aquí en la misma lectura nos dicen, se extendió por los territorios orientales del antiguo imperio romano. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los territorios orientales en la imagen que está en el tablero? ¿Alguien sabe? ¿Dónde queda Oriente y dónde queda Occidente? Germania Oriente. Bueno, entonces nos ubicamos un poquito en el mapa. Recuerden que aquí, esta parte de arriba, arriba entre comillas, la podemos estar llamando el norte, porque entre más arriba de Europa nos encontramos, es más norte, ¿listo? Y pues en su viceversa, lo que diríamos es que en la parte más abajo sería el sur, ¿listo? Recuerden que a todo lo que es Asia, nosotros lo llamamos Oriente, ¿listo? Y la otra parte contraria, entonces, es la parte de Occidente. Cuando en el texto nos dicen que el Imperio Bizantino, acuérdense que Bizancio tenía como capital aquí Estambul, lo que era Constantinopla, quería retomar su poder sobre el territorio de Oriente, pues miren que se está refiriendo justamente a la parte de Asia, ¿sí? A la parte que hoy en día conocemos como partecita del continente asiático. ¿Y era por qué? Pues porque ya vimos, chicos, en la semana pasada que vimos las clases sobre el Islam, estuvimos hablando de que aquí era donde se encontraba el imperio del Islam. ¿Sí? Por aquí en este sector es donde comentábamos que queda la Meca, que queda la ciudad de Medina y que los musulmanes justamente en este lugar eran que tenían confrontaciones con los territorios cristianos, ¿listo? Que el cristianismo, pues podríamos decir que era desde Bizancio al occidente, ¿listo? Quiero que les quede muy claro esto, chicos, porque en estos temas es muy, muy difícil podernos ubicar, pero miren que el tema realmente es muy sencillo. Es más de pronto como un poco por desconocimiento que no llegamos a abordar estos temas, pero realmente son sencillos de tratar, ¿listo? Entonces, Imperio Bizantino ubicado en Estambul. ¿Listo? Y tenemos entonces una presencia, pues de que se está recuperando los territorios de el oriente, que es lo que hoy en día es el continente asiático. ¿Listo?
Bueno, preguntas, chicos. ¿Sigo? Listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos, por favor, con la 126. Bueno, espérame, antes de que sigas, les iba a comentar, la respuesta dice todas las anteriores, pero es justamente por eso, porque ustedes me dicen, profe, la C, la A, la B, miren que todas son. La extensión total del Imperio Bizantino, correcta, ya se las acabo de explicar. La expansión en los territorios es casi que lo mismo y las guerras contra los pueblos que invadían. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta, porque miren que a veces nos quedamos con una, pero por ejemplo, si nos ponen la posibilidad de que son todas las anteriores, tenemos que considerarlas todas. Y pues para el contexto, súper claro. Listo, ahora sí vamos entonces con la 126. Al Imperio Bizantino se debe también la expansión del cristianismo por la Europa oriental, pues el mundo de los pueblos esclavos fue evangelizado debido a la labor de monjes y patriarcas apoyados por los emperadores bizantinos. Según el texto, se puede deducir lo siguiente. A. El cristianismo le debe todo al Imperio bizantino. B. La expansión del cristianismo. C. El papel del Imperio bizantino en el cristianismo. D. Ninguna de las anteriores. Aló. Qué pena, chicos. ¿Cuál es la respuesta correcta en la 126? La La B, C. La C. Muy bien, la respuesta correcta en la 126 es la C. Entonces tenemos el papel del Imperio Bizantino en el cristianismo. ¿Listo? ¿Por qué no pueden ser las demás? Miren que nos están comentando a nosotros en ese texto. Dice que el Imperio Bizantino también se debe la expansión del cristianismo, ¿cierto? Miren que solamente en una frase ya tenemos la idea y es que nos están explicando qué fue lo que el Imperio Bizantino hizo en ese momento, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes fueran a marcar la respuesta A, que el cristianismo se debe, perdón, el cristianismo le debe todo al Imperio Bizantino, no, completamente falso, porque el cristianismo surge inclusive tiempo atrás del Imperio Bizantino. ¿Sí? El Imperio Bizantino lo único que hizo fue que creía firmemente en el cristianismo y lo quiso expandir, porque recuerden que en ese momento no era solamente creer por creer, ¿cierto? Sino que eso también tenía unas implicaciones políticas y económicas. ¿Sí? Si mi religión era la dominante, pues yo tenía más beneficios que los demás. Y también lo mismo que les estoy hablando de la confianza, miren cómo lo podemos conectar, porque la frase de hoy nos hablaba sobre la confianza en sí mismos. Pues, ¿qué pensaba el Imperio Bizantino? Que si el cristianismo dominaba, íbamos a tener una sociedad mejor, más justa, pues por sus propios principios. Igual eso es algo que creen todas las religiones, ¿no? Todas las religiones están afirmando siempre que ellas son las correctas y que con ellas es que el mundo se va a salvar, pero pues el Imperio Bizantino lo que quería era extenderla, pero no es que haya tenido su origen y su auge y toda esa situación gracias a ellos, ¿listo? Y digamos la B, que habla sobre la expansión del cristianismo, tampoco. ¿Por qué? Porque el Imperio Bizantino cae, recuerden que el Imperio Bizantino cae muchísimo tiempo después, ellos finalmente no logran recuperar el territorio romano y el Imperio Bizantino desaparece, pero miren que el cristianismo sigue. ¿Sí? Entonces tampoco es que se tenga conexión con el tema de la expansión del cristianismo, porque a pesar de que el imperio ya no existe, igual el cristianismo continúa, inclusive en nuestros días. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C, el papel del imperio bizantino en el cristianismo, porque recuerden que pues ese papel que tiene el imperio bizantino sí es fundamental, pero lo que nos están explicando es que el imperio ayudó a la expansión total. ¿Listo?
Entonces, bueno, chicos, vamos a ir dejando entonces nuestras preguntas hasta aquí, hasta las 126 llegamos el día de hoy. Y lo que quiero comentarles en estos minuticos que nos quedan, pues gira en torno al tema del ensayo. ¿Listo? De hoy en 8 días vamos a intentar aclarar un poquito mejor este tema, pero sí quería compartirles a ustedes, pues recordarles en primer lugar, chicos, que tienen más o menos un mesecito larguito a partir de hoy para la entrega. ¿Listo? Entonces recuerden que para el caso de ustedes, ciclo 3 tiene que elegir entre dos temas, que es el de civilizaciones antiguas, que ya lo trabajamos en su totalidad. Acuérdense que aquí en clase estuvimos hablando de Mesopotamia, de Egipto, de China, estuvimos hablando qué fue todo eso que sucedió, de lo que se habló, etcétera. Y tenemos el segundo tema, que es el Imperio Romano, que miren que lo estamos tocando en este momento. ¿Listo? Les acabo de compartir por el chat, chicos, para que por favor tomen notas si de pronto no lo tenían claro, se les había olvidado o algo por el estilo. Recuerden que el ensayo se entrega más o menos dentro de un mes y una semanita, ya lo tienen que estar terminando para entregarlo. ¿Listo? Entonces es un recorderis para que por favor tengan en cuenta los temas y tengan en cuenta la estructura. Recuerden que hicimos aquí una clase completa. En esa clase yo les expliqué toda la estructura del ensayo, pero la idea es que en la próxima clase retomemos entonces un poco esa parte de cuál es la estructura, cómo lo tienen que elaborar. ¿Listo? ¿Cuál es la idea que quisiera que ustedes hicieran? Por favor, revisen los temas. Tengan el ensayo, porque la idea era que ya lo vinieran elaborando todos ustedes y que la próxima clase me hagan todas las preguntas que tengan que ver con respecto al ensayo. ¿Listo? Entonces, tanto en la escritura como frente al tema de que hayan elegido, ¿sí? No importa si es el Imperio Romano o Mesopotamia, Egipto y China. Bueno, me preguntan por acá, profe, ¿cuándo se entrega? Yo no tengo la fecha exacta, chicos, pero lo tienen que entregar cuando se acabe el semestre, ¿listo? Cuando se acabe este periodo. Entonces, tengo entendido que es a mitad de noviembre. Por ejemplo, la persona que me pregunta aquí me dice que el 17 de noviembre. No me atrevo a darles la fecha exacta, por eso les digo que lo tengan listo la primera semana de noviembre. Sí, ya la primera semana de noviembre tienen que tener preparados esos ensayos. Entonces, pero sé que la entrega va junto con las hojas de respuesta. ¿Listo? Entonces recuerden que es una hoja de respuesta por cada asignatura. Todas tienen que estar llenas en su totalidad y también tiene que ir el ensayo o pues los trabajos que les hayan pedido en cada asignatura. ¿Listo? En mi caso, en Ciencias Sociales, pedimos un ensayo sobre uno de los dos temas que les compartí por el chat. ¿Listo? Igual si tenemos más dudas, más preguntas, las podemos tratar bien a fondo en la próxima clase, ¿sí? Pero no sé si haya alguien más que tenga otra duda, así que podamos responder por el momento. Profe, ¿y toca hacer, o sea, muy largo el ensayo o una o dos hojitas está bien? El ensayo, bueno, la próxima clase les voy a compartir nuevamente la estructura, pero yo ya les había comentado anteriormente que se tienen que entregar 3 páginas del ensayo y aparte una página que es la portada. ¿Listo? Son 3 del ensayo y una de la portada, es decir, en total son 4 páginas que se tienen que hacer el ensayo y pues recuerden que debe ser a mano. ¿Listo? Pero bueno, hablamos un poquito mejor entonces la siguiente clase. Chicos, les agradezco mucho la participación, la asistencia y les deseo un excelente sábado. Pásenla muy bien, por favor. Gracias, Gracias, maestra. Dios la profe. bendiga. Feliz fin de semana para usted también. Gracias.